Yo crecí en una ciudad muy peligrosa, en una zona muy peligrosa, que es Ciudad Bolívar, que para que te contextualices es como vivir en una favela y el miedo te paraliza mucho, mucho tiempo me paralizó. O sea, de todo lo que yo había aprendido y había desarrollado, es como si se hubiese fumado en 2 años. Ahora viene la Yo con realidad, la ¿no? maleta aquí al lado, yo, ¿qué hago? Yo tenía trabajo, yo no tenía, el trabajo que tenía pues es que era pues mísero y encima me tocó pedir permiso. Pues hola Andrea, muchas gracias por de verdad haber aceptado ser parte de este podcast. Y básicamente este podcast te quiero comentar un poco de qué es, ¿Vale? porque al final decidí que tú tenías que estar aquí. Ok, Porque bueno, cuando nos conocimos, nuestra historia a mí me caló. ok, Y más ahora después de haber hablado después de cámara, enterarme de que fuiste mamá a la misma edad que yo. sí. Entonces, con más razón dije, tenías que estar aquí. Ah, El podcast se llama Inicia el cambio, punto. genial. Porque es como tomar acción, Me hazlo. gusta, me gusta, me gusta. Entonces, estoy muy, muy feliz. Y nada, quiero que hagas muy brevemente una presentación de quién es Andrea. Pues muchas gracias por invitarme a tu nuevo proyecto. Me hace muy feliz verte progresar. Te conozco desde Gracias. hace un tiempo y te sigo en las redes sociales y sé que eres muy echada para adelante, muy emprendedora. Y sí, efectivamente, tengo 2 niños, una de 18 años que la tuve justo a los 19, fue mamá joven igual que tú, y un bebé de 3 añitos que es como mi actual realidad. Pues yo soy Andrea Castillo, soy empresaria, emprendedora, tengo un proyecto de una empresa basada en un servicio de gestión y recogida de residuos. En este caso es un sector muy industrial y muy burocrático normativo. Soy colombiana y estoy radicada en España. La empresa funciona aquí en España. Tengo a cargo actualmente 15 personas de manera directa y el equipo es mucho más grande de manera indirecta entre todas las personas y colaboradores que tengo. Y como parte de esa vena emprendedora, pues tengo varios proyectos diferentes que tienen que ver con el desarrollo personal basado o orientado a mujeres emprendedoras y empresarias, pero a la parte corporativa. No solamente al desarrollo de tu negocio, sino a cómo tú debes aprender a trabajar con corporaciones cuando trabajas para otras empresas. Y esa es Andrea. También, digamos que Andrea es, aparte de madre, de empresaria, es esposa, muy pareja hace 12 años. Y me encanta lo que tú estás haciendo, me encanta también ayudar a otras personas. Yo soy como un libro abierto cuando me empiezan a preguntar, yo suelto. Y la verdad que creo que ese es otro camino que tengo que explorar. Entonces, pues, muchas gracias por invitarme y A nada, ti. No, y se agradece que haya conversación para dar, tomar y regalar, básicamente. básicamente, sí, 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 de aquí Qué hay bueno. mucho que sacar y sobre todo yo creo que con tu experiencia, con tus vivencias, con toda tu forma de ser, más todo lo que yo he aprendido en todos estos años, la idea es aportar información de valor, información que a la gente le cale, le sirva y, y que vea que aquí hay un camino y que se puede. No es no es fácil, es sencillo sí, pero no es fácil. Y hay que trabajar duro, hay que trabajar sobre todo inteligente y hay que ser muy consciente de dónde tenemos los fallos para rápidamente corregirlos y no volverlos a cometer. Que yo creo que es donde Sí. fallamos muchos emprendedores, empresarios y sobre todo mujeres emprendedoras que tenemos como todo al tiempo, ¿sabes? Podemos abarcar muchas cosas y nos cuesta tener foco, Y que al principio es muy solo. muy solo. Es muy solo. Sí, es muy solo. Fíjate que como empresaria, no solo eres empresaria, eres esposa, eres mamá y te olvidas de ser tú. ¿Qué pasa? Tú te levantas a las X de la mañana, si tienes mucha gana, pues te levantas a estudiar o al gimnasio porque es el único lapso, ratito que te puedes dar, pero estás sola. Sí. Pero luego está que si los niños, el colegio, que si tal y que cual, pero tú estás sola, tú estás atendiendo a otros. Luego está que si la empresa, que si los empleados, que si los clientes, que si, pero estás dando a otros. Y luego ya por allá, la pareja, tal y que tú terminas tan cansado que no te has dado cuenta del transcurso del día y de las semanas, pero estás sola, Sí. estás sola. Te cuesta mucho tiempo sacar tiempo para ti y sobre todo, por ejemplo, para hablar de ti o conversar de ti o ocuparte de ti.
y creo que me entiendes porque sabes de qué estoy hablando. Sí. Yo llevo ya de septiembre, y aparte, como digo, que es empezando, mamá, joven, sobre todo también, ya no es tanto la maternidad, porque a veces la maternidad a mí, personalmente, como que me ayuda. Sí, Cuando los clientes les digo que soy madre, es como que dicen, ah, bueno, eres más madura, ¿no? Porque me ven así jovencita, entonces a mí yo siento que la juventud es lo que no me paraliza, ni mucho menos, pero es como que de primera instancia no se da como esa buena imagen, es como, pero ya cuando escuchan que soy madre, ah, bueno, pues con razón, ¿no? Entonces, es como algo bueno y algo malo a la vez. Bueno, sí, no sí, te malo, pero entiendo. sí que es complicado al principio. Entonces, Sí, tú lo entenderás más que nadie y por eso estás aquí, para eso contar es, eso es. que todo se puede. Sí, sí, fíjate que cuando eres joven y tu apariencia, igual que tú, proyecta una chica joven, las personas cuando trabajas con empresas, a ti te pasa, tú trabajas con ambas empresas y Sí, personas, pero el nivel de confianza es muy bajo por lo que están viendo, por esa primera impresión. Pero cuando empiezan a conocerte y a saber de tus retos, ese nivel de confianza va sí, subiendo porque ven que tienes experiencia, que has sacado adelante un proyecto tan grande y tan importante como es un niño, un bebé, una familia, o salir adelante tú misma con esta criaturita. Y eso hace que la gente deposite confianza en ti para que confíen sus cosas y pagarte por ello. Que exacto, vean valor y te paguen por ello. Entonces, totalmente. sí, tiene sus pros y sus contras, efectivamente. Como todo en la vida. Pues nada, vamos a comenzar un poco para hablar de ti, es tu tiempo, es tu podcast, Andrea, ¿vale? Ahora sí, vale, ok. Ahora sí, es tu momento de ser Andrea. Bien. Vale, pues básicamente al final todo empieza desde que uno es pequeño. Entonces quiero que nos hables un poco de esa Andrea de chiquita, si desde que eras pequeña tienes esa vena emprendedora o fue con el tiempo. Cuéntanos un poco. Pues es muy gracioso, Nicole, porque, a ver, mis padres son de muy bajos recursos, mucho, y por tanto de conocimientos también muy limitados. Siempre nos dieron lo mejor que desde su perspectiva era lo mejor y podía. Ahora te das cuenta que muchas cosas de esas te condicionaron a tal punto que no te dejaban hacer cosas. Pero yo siempre he creído que puedo, siempre he creído que puedo con todo, desde pequeña y desde que tengo uso de razón. Yo, como a los 5 o 6 años, empecemos porque soy de Bogotá. Yo crecí en una ciudad muy peligrosa, en una zona muy peligrosa que es Ciudad Bolívar, que para que te contextualices es como vivir en una favela, en una loma. Es muy peligrosa y yo siempre llamaba mucho la atención, siempre era una niña muy bonita, de físico llamaba mucho la atención y eso pues a mi madre le limitaba mucho porque decía, Dios mío, ¿en qué momento me la roban? Pero como a los 6 años me perdí en un supermercado. Sí. Me perdí en un supermercado y estaba como a 2 kilómetros de casa, puede ser por ahí. Y había que pasar muchas partes muy peligrosas para llegar a donde vivíamos, que era una loma con muchas escaleras. Una loma es pues, una montaña, ¿no? Yo me perdí de mi madre estaba embarazada de mi hermana menor, pero yo llegué a casa. ¿Cómo? Pues no me lo preguntes porque cuando yo me vi perdida, que no la veía ella, yo me recordé el camino y yo dije, pero yo no estoy perdida, yo sé dónde estoy y yo puedo llegar a casa. Empecemos desde ahí. Yo nunca me he quedado quieta, siempre he sido muy de recursos, aunque no sepa cuáles, y siempre he tratado de ir sin miedo. En ese momento no lo tenía, pero el miedo te lo van metiendo a través de los años. Pero luego de eso, como que siempre he sido muy, ¿cómo hago yo para hacerlo yo? Y por ejemplo, en casa vendía lacitos para Navidad, de esos para colgar en los Mm, arbolitos. Pues yo pedía dinero a los tíos y tal para comprar las citas y ponía un cajoncito en la puerta de casa, mm. de la calle, con los moñitos. No los vendía, pero bueno, yo estaba ahí. Y hacía casitas del Belén, Ujú. lo mismo para venderlas y a veces vendía una que otra, Ah, pero bueno. ahora que lo ves, esa vena siempre ha estado ahí. Yo era la que organizaba, yo era la que armaba los paseos, yo era la que daba las ideas, yo era la que se metía en problemas y en realidad era la oveja negra de la familia, siendo sincera. Yo era la Sí, que nadie apostaba un duro por nada. Pero eso tiene su punto, porque justo cuando eres tan autodidacta, te sacas las castañas del fuego tú solo. Y a los 17 años me fui de casa con la persona que es el padre de mi hija mayor. A los 17 años me fui, pero tuve la niña a los 19, ¿vale? Pero digamos que siempre he ido por delante y siempre he sentido que yo no pertenecía como a ese, en este caso a ese barrio, ¿vale? Mucho peligro, mucha pandilla, mucha droga,
muchas ollas, les decimos en Sí, Colombia, zonas muy peligrosas, pero yo siempre sentí que no pertenecía ahí. De hecho, decidí estudiar fuera del barrio porque no me gustaba estudiar en el barrio. O sea que sí que siempre ha estado la vena, siempre, siempre, fíjate, siempre. Sí, hay gente que la descubre antes, después, pero yo creo que yo la he tenido desde muy pequeña. qué interesante. Entonces, Porque hay es personas que curioso. dicen, o sea, la pregunta es, ¿emprendedor se nace o se hace? ¿Tú qué crees? Yo creo que emprendedor se hace según las circunstancias, pero también creo que se va haciendo según va experimentando. Me explico. Si yo hubiese tenido mucho confort, si yo hubiese tenido de pronto mucha comodidad, Ujú, no habría tenido que buscar recursos, total, ¿ves? Pero como no los tuve y yo quería muchas cosas, de pronto también tiene que ver con ambición. ¿Se nace o se crea? Depende. depende. ¿Cómo quieres vivir? Siempre, yo siempre pensaba, yo no sé cómo, porque no tenía en ese momento mentorías, información, no estaba internet, Sí, no tenía tanto en mi cabeza como lo tengo ahora, hoy en día, pero yo siempre sabía y tenía claro que no quería estar en ese lugar y que no quería que eso fuera mi vida. ¿Cómo lo iba a hacer? Eso era otra cosa. Pero siempre tenía muy claro que no quería estar ahí, que yo no pertenecía, yo lo sentía. No me expliques claro, por qué. Con lo cual, en mi caso, desde muy pequeña y tengo uso de razón, se nace. Desde mi caso. claro. Ahora pueden haber muchas cosas ahí. Así que yo para mí, en mi caso, creo que se nace. Pues básicamente, o sea, de tu infancia nos has comentado que lo que terminó a darte cuenta tú que eras muy autodidacta fue cuando te perdiste con 6 años. Sí, Entonces ahora remontamos a 17 años cuando te fuiste con tu pareja. correcto. Entonces tú, ¿a qué edad aproximadamente viniste aquí a España? Pues mira, yo decidí irme con el padre de la niña porque en casa me tenían, desde su perspectiva, mis padres, por mi seguridad, por mi bienestar, por todo esto, me tenían limitada. ¿Qué pasa? Que estos límites digamos que yo sentía que los ponían en ese momento cuando ellos sentían que yo tenía muchas alas, pero antes me las habían dejado coger, porque era muy autodidacta y muy espabilada. Pues yo en ese momento estaba trabajando, ya trabajaba a los 17 años y estudiaba criminalística, me encantaba la criminalística, eso me encantaba, pero no salí por ahí, no era mi estilo. Eh, Me fui con el padre de la niña en ese momento, pero yo creo que lo que sentía era que me tenían muy limitada y me querían cortar cuando ya me habían dado o ya yo me había ganado muchas alas de ser muy autosuficiente. Entonces a los 17 este chico me dijo, no, vente conmigo, él es mucho mayor que yo, vente conmigo, tal, cual, tal. Y sí, efectivamente, mira, te decía hace un rato que uno tiene que aprender de todo en esta vida y una Mm, cosa que sí que aprendí de él es que es muy hábil para los negocios, aunque no sabe de negocios, ¿eh? Con lo cual también ahí como que se nace, porque él sabía mucho y yo aprendí mucho de ser muy espabilada, muy despierta para detectar oportunidades. Entonces, siempre que veamos algo bueno, aunque luego no sea lo perfecto, agradezcamos lo bueno. Lo que pasa es que es muy difícil de verlo, sí, muy difícil de verlo cuando tú estás en una situación que no sabes cómo controlarla, que no la conoces, que no sabes dominarla, que esa persona sabe más que tú, que tu mente está menos desarrollada, es muy difícil verlo. Pero en realidad a la larga y a largo plazo, cuando te das cuenta lo agradeces. Agradeces todas esas situaciones que has tenido que superar. Sí que es verdad que mucha gente, los mentores, los retos, y esfuérzate, y sí, pero cuando detectamos los claro. retos es lo difícil de, como de identificar. Entonces, ¿a qué edad fue que viniste aquí a España? Luego Fue con él? ¿Fue sí, porque él él? se vino para España en 2007, me parece, Mm, y yo me vine a España a los, en 2010. 2010, 3 años después, ¿no? Efectivamente me vine con mi niña, ya yo tenía mi niña, en Colombia Oh, nació nos en Colombia. habíamos quedado yo me había quedado con el negocio, al final tenía un negocio, o sea, ya a los 17, él tenía, cuando yo lo conocí, tenía un pequeño negocio, ese negocio lo multiplicamos bastante, ya que siempre se me había dado bien, Fíjate. y luego ese negocio se vendió porque él creía que yo no era capaz con él, pero al final vinimos para aquí, para España, y ahí comenzó otra situación compleja con él. Entonces ahí fue cuando vino una situación muy
en ese momento dramática, porque yo no sabía qué hacer, estaba aquí en España sola, sin trabajo, dependiendo de él y con una niña pequeña. Y vine a hacer algo de lo que yo no estaba acostumbrada. Llevaba 3 años en Colombia con la niña y él aquí. No, seguíamos siendo pareja, pero no, pues hasta ahora volvíamos como a juntarnos ya como una familia y digamos que comenzó una etapa en la que él sentía que yo le debía cualquier cosa por haber hecho lo necesario para que nosotras viniésemos, ¿no? Ujú. Entonces, suelo encontrarme con muchos casos muy parecidos en los que la chica no ve la salida y no ve la oportunidad de salir de ahí, pero se sale y se puede salir. Lo que pasa es que tienes que tirar de mucha templanza, seguridad en ti y aunque tengas miedo, hacerlo con miedo, porque llega un momento en que tu vida puede peligrar, como me pasó a mí, y en el que tú tienes que tomar la decisión de decidir por ti y por la criatura, como me pasó a mí, que tienes a tu cargo. Entonces fue una época muy difícil, una época muy drástica, en la que yo tuve que decidir por mi hija, por mí, por quedarme, por irme, por superar ese reto, por salir de esa relación que luego se tornó muy tóxica y aún con miedo a hacerlo. Y el miedo te paraliza mucho, mucho tiempo me paralizó. O sea, de todo lo que yo había aprendido y había desarrollado, es como si se hubiese fumado en 2 años. Hasta que como que volví a recuperarlo y volví a sentirme yo para tener la fuerza de salir de ahí y de creer que sí era capaz. ¿Y cómo será? Entonces, ¿Cómo será ese momento en que tú dices, cojo la fuerza de decir, hasta aquí? yo creo que llega un momento en que tu cabeza dice, ya no aguantas más. Y ese ya no aguantas más llegó en una situación de violencia sostenida, de yo decir, tengo que buscar algo, porque al depender económicamente de él en ese momento, él tenía todo ese dominio y las personas actuamos pues eh, por quién más pueda ganar. En este caso se había vuelto una relación muy tóxica, al yo depender de él, él tenía todo lo que dominaba. Dominaba la economía, dominaba el tiempo, dominaba todo. Y yo decidí empezar a conseguir un trabajo de lo que primero saliera, en ventas, siempre se me ha dado bien vender, y tomar la decisión de irme. Y ahí fue que como que todo hizo, se destapó y él sintió que perdía el control y al perder el control me perdía a mí, también perdía a la niña, pero nos había perdido hace mucho tiempo o nos habíamos perdido hace mucho tiempo. Yo ya no quería esta situación, pero él no soltaba la situación. Entonces uno de los dos tenía que romper. Y siempre, siempre, siempre creo que hay punto de inflexión en el que yo siempre digo que todo se tiene que revolver mucho como un saco de serpientes para que luego vuelva a tener su calma y todo vuelva a coger su causa. Yo lo hice con mucho miedo. Yo, el día que decidí hacerlo, yo cogí, porque me vi en serio susto, serio miedo y serio peligro, cogí, me senté en el portal, que yo creo que eso te lo había Sí. contado, me senté en el portal y yo dije, bueno, mamita, llorada y sigamos. ¿Y ahora qué hago? Ahora viene la Yo con realidad, la ¿no? maleta aquí al lado, yo, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo tenía trabajo, yo no tenía, el trabajo que tenía pues es que era por mísero y encima me tocó pedir permiso y decir que no iba y tal, y la niña me la recogió una amiga y ahora cómo me bandeo, pero lo que dije en ese momento ahí sentada en ese portal es, no vuelvo para atrás y no vuelvo para atrás y ya lo hice y no vuelvo para atrás. Quiero decir que en ese punto de inflexión como que dices, aquí estoy, aquí me quedo y ya, si pude hacer esto, voy para adelante. Cuando tú en estas situaciones tomas la decisión de volver a dar oportunidades, de volver a bajar tu energía, de volver a dejarte tal, la situación y las psicólogas de las que te ayudan, porque aquí en Madrid hay ese tipo de ayuda, te explican los ciclos de estas situaciones y se vuelve un círculo vicioso muy peligroso. Y hay que soltar. Duela, no duela, y sea cual sea la consecuencia, se sacude el saco de serpientes y vuelve se calma. Siempre. Y con todas las situaciones. ¿Eh? Hay veces que cuando tengo muchas crisis muy seguidas, llega un momento que digo, se calma, se va a calmar. Tienes que aguantar, pero se va a calmar. Y eso que tienes que aguantar
es como una prueba y después de eso viene un avance. Y siempre es así. Y fíjate en tu vida, siempre que ha habido algo muy duro, Sí. viene un avance. Y es que a Siempre. veces yo lo digo, cuando o sea, es como, qué rabia, ¿no? Que tal que está pasando todo esto y saber que después es como el que cava, ¿no? Estar como en ese momento de, y está el oro al lado. Y me pasa, yo a veces digo, uff, Dios mío, estoy sufriendo tanto, Dios mío, ¿para qué sufro tanto si luego va a estar lo bueno? Pero no sabemos que justamente tenemos que pasar por eso, ¿no? Claro, pero es entenderlo y es ser consciente de ello. Sí. Cuando ya tú dices, uff, mucha crisis, mucha cosa, emoción, yo creo que lo que más ahorita me tranquiliza, soy muy afortunada, tengo una familia que me ayuda por cielo, mar y tierra, tanto familia directa como mi familia política, que son un sol, me ayuda muchísimo para llevar este proyecto y mi marido me ayuda muchísimo, no me limita en ningún sentido y siempre están ahí. Y siempre como que hemos sabido aguantar hasta que vuelve y se calma. Y aguantar. Entonces lo que tienes que aprender a identificar es, ok, estamos en una crisis, estamos en una sacudida, viene un avance. ¿Para dónde? No lo sé, déjalo fluir. Déjalo fluir, vas a ver el camino. Lo vas a ver. ¿Cuál? No lo sé. No lo sabes. No lo Es sabes, cierto. pero todos queremos todo tan rápido y queremos saberlo todo que ni siquiera dejamos que fluya. Me pasa con los empleados también. Ellos quieren respuestas tan inmediatas que no dan tiempo a que las cosas se vayan germinando. Y de eso se trata una empresa, sobre todo una pyme. Porque las empresas grandes están estructuradas y ya han pasado por todo eso. Hay un emprendedor que ha pasado por ahí hace muchos años, Sí. pero no todo está hecho. Las personas en las pymes tienen que ser, hay que escogerlas y te equivocas muchas veces, pero en cada equivocación hay un aprendizaje. Yo tengo una duda que seguramente todos se preguntarán. O sea, ¿cómo de estar en el portal dijiste con una maleta sin saber qué ibas a hacer? Te haces una empresaria actualmente con 3 empleados directos e indirectos un montón. Porque ¿Cómo? después de cada crisis viene un avance. Justo por eso, Eso, mira, después de que yo salí de ahí en el portal y que cuando dije que no volvía, yo creo que me pasé como un año de crisis, entre voy, vengo, no sé qué hacer, tuve que tomar decisiones drásticas y muy duras que luego tuvieron impacto y luego lo ves, en este caso con mi hija, porque tuve que decidir para sobrevivir y poder sacar la cabeza, sentía yo en ese momento, tuve que dejarla con mis padres y mi hermana en Colombia 4 años. Sí que es verdad que el objetivo principal era volverla a traer en cuanto yo pudiera estabilizarme y tener documentación, porque en España sin documentos tú sabes que no puedes hacer nada. Tuve que tomar la decisión de llevarla a Colombia, dejarla un tiempo hasta que me la pudiera volver a traer y esos años que ella duró en Colombia para ella fueron muy duros, para mí también, pero ella era una niña que no lo entendía. Entonces, esos son consecuencias de ello. ¿Qué pasa? Que muchas veces conozco muchas personas que dicen, no, 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 yo prefiero si voy a pasarlo mal, pasarlo junto con mis hijos. Pues depende. Porque si es para pasarlo mal y para pasar necesidad y van a estar en otro sitio mejor sin esa necesidad mientras tú puedes dar y aportar, de pronto es conveniente dejarlos un momento en un sitio seguro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en este caso los chicos, los niños, pues desarrollan actitudes, desarrollan o un desapego o emociones o sentimientos, todo esto. ¿Qué pasa? Que uno se da mucho golpe de pecho y dice, no, pobrecito, tal y cual que me pasaba a mí con la niña, pero esto los hace más fuertes. Uno no lo entiende y ellos menos, ¿eh? Pero los hace más fuertes. Paula tiene mucho carácter y fíjate que se fue de casa súper joven también, pero tiene mucho carácter y ese tipo de experiencias es la que se los da. Cuando están en algodones, este carácter es más difícil de desarrollar y siempre, siempre, siempre te va a aparecer oportunidades para ello, siempre. Entonces, por ejemplo, con mi niño que sí está con su papá, con su mamá, bueno, de pronto de pequeño va a tener todo más fácil, pero no siempre va a ser así. La vida te va a poner los retos solita y siempre va a haber una crisis, luego una buena. Es total. que siempre me pasa. Entonces, llegué de estar con la niña, la tuve que dejar. Cuando venía en el avión, de vuelta de Colombia, conocí a un señor de Jerez de la Frontera que
Meses después, él tenía una empresa, una pequeña empresa, que no sabía, él tenía pues la educación muy limitada, todo esto, y meses después me ofreció trabajo porque necesitaba quien le ayudase. ¿Qué pasa? Que él no sabía estructurar una empresa, no sabía nada de esto, y pues yo siempre he tenido muy desarrollada la parte comercial. Le empecé a ayudar, pero luego de varios años trabajando con él, digamos que yo me centré en aprender todo lo que podía y luego de aprender todo lo que podía, cuando la empresa iba mal porque no había buena gestión, eh, yo vi una oportunidad en un hotel, en este caso, de poder ofrecer y solucionarle a un hotel un problema que tenía, que era la recogida y sacada de los residuos. Entonces, cuando yo lo comenté con el jefe, en este caso, le pareció muy buena idea, pero implementarla llevaba muchas cosas y sobre todo implementarla bien. Entonces, emprendedores, empresarios, emprendedoras, si algo se va a montar, por lo menos en España, ya no te digo en otro país que de pronto no tiene tanta burocracia, en España hazlo bien, hazlo bien. Contratos a las personas, hazlos. Las jornadas, hazlas, infórmate, busca personas y gestores y asesores y personas que sepan mucho más que tú para que te digan dónde puede estar. Y aún con todo y eso, te digo, Nicole, que hoy mismo yo, si tengo una duda, tengo que consultar. Porque cuando tú estás mal informado, tienes o tomas malas decisiones. Y no solo eso, cuando estás construyendo una empresa, si no haces las cosas bien, esa empresa no tiene valor. Cuando tú construyes una empresa, estás construyendo un activo como una maquinita. Tú la pules, la arreglas, pasas todos los problemas, aprendes a solucionarlos tal y cual. Y una de dos, es un negocio. Si lo sabes hacer bien, ese negocio funciona y si no, quiebra. O, como es un activo, delegas en personas, lo dejas funcionando y te dedicas a otra cosa o lo vendes. Pero si está mal, si hay cuentas incorrectas, si hay malos contratos, si hay todo eso, el activo no tiene valor. ¿Ves? Fíjate. Eso es hacer negocios, es crear maquinitas que funcionen. Y hay muchas formas de crear maquinitas, que es lo que a mí me gusta. A mí me gusta más que estar en la ejecución estar en la creación de esas maquinitas. Yo veo posibilidades en todos los lados. Lo que pasa es que es muy difícil conseguir con qué personas llevas adelante esas posibilidades. Y Claro. aprendes mucho de socios estratégicos, de mentores, de otros empresarios. De pronto tienes empleados que tú dices, este de pronto para emprender solo no, pero para ponerlo de encargado sí. Entonces tú vas como tejiendo tu red. Tienes un gestor, tienes un buen asesor y cuando vas a montar el siguiente negocio, tienes mucho Sí. construido. Tienes un know-how, una forma de hacer, tienes un equipo que te asesora, tienes al de marketing, tienes a la gestoría, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Oh, Pero digamos que de ahí, de dejar la niña, de empezar con tal, de ver un problema con una posible solución, eh, creé la empresa y empecé a llevarla hacia adelante. Muchos han sido las objeciones y aquí en Europa, una cosa de las que te tienes que fijar mucho es, te lo pongo en tu caso, que tú llevas una agencia de marketing, ¿qué tienes que dominar? ¿Tienes que dominar normativa laboral? Pues posiblemente, porque si tienes empleados, posiblemente. ¿Tienes que manejar, en tu caso, normativa de protección de datos? Conócela. ¿Tienes que manejar normativa de medios? Yo qué sé, de ese tipo de distribución del contenido, pues no sé, de cómo cotizas en Hacienda, tienes que claro. conocerlo. Aquí y en los países desarrollados tienes que conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando no la conoces, por ahí está tu quiebre. Yo lucho día a día, todos los días, contra las ordenanzas, las normativas. Tengo un negocio muy industrial que tiene mucha normativa Sí. medioambiental, que tiene mucha traba burocrática y que hay que saberla dominar. Pero cuando tú aprendes a solucionar todos esos problemas, más valioso eres para el mercado, porque puedes cobrar más, porque no todo el mundo está dispuesto a solucionarlos. ¿Qué pasa? Que como eres emprendedor y has venido muy desde abajo, Claro. necesitas a alguien que te dé una visión más amplia, más estratégica, porque a ti te cuesta entender que tu trabajo es más valioso y cómo venderlo. Qué interesante. Entonces, cuando tú te haces muy valioso para el mercado, están proclives
a pagarte más, porque solucionas un problema más grande. El problema nuestro es burocrático, es de imagen en una empresa, es de que la gente no tiene tiempo para ponerse a aprender todo lo que ya tú sabes. Claro. Es como ir por las esquinas esquivando y adaptando, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, qué es lo que puedes hacer, pero pasa en todos los negocios. Conoce muy bien en dónde te estás metiendo, de normativa, de burocracia, si es en un país subdesarrollado, hasta dónde puedes, hasta dónde no, qué sí puedes hacer, qué te implica, qué no, si es, por ejemplo, en Hotmart, cómo funciona, o sea, para todo hay una No. normativa, cada vez se regula más, lamentablemente, porque yo no sé qué tienen que regular, y me dirás tú, que regulen y que quieran excluir, por ejemplo, a los creadores de contenido. Sí, Aquí en España, por lo sí. menos, no sé en otros sitios, pero aquí en España es, es como que, ah, no, trabajo de la nada y estás ganando mucho dinero y pues de algún lado tengo que regularte para que no Sí. ganes tanto. Es que al final es eso, o sea, uno al final no lo ven como fácil, pero no es fácil, es que nada es fácil. O sea, da igual lo que hagas, Da igual. que no es fácil. O sea, No. nadie se mantiene en esa constancia, en eso. Yo ahora que lo veo desde otra perspectiva, yo cuando veo, por ejemplo, a amigos quejarse tanto de las empresas, quejarse, yo digo, "Mm". O sea, no sabéis nada de lo que tiene que ver primeramente empezar el camino, lo que dices tú, o sea, el verme en el portal, pues tengo muchas posibilidades, y aún así decir, no, voy a emprender, y además, la Sí. pregunta aquí viene contigo, o sea, ¿cómo, al final todos podemos empezar un emprendimiento, un negocio, pero a día de hoy, ¿cómo lo has mantenido? ¿Cómo has creado todo esto que me estás contando esta persona, esta Andrea? O sea, cuéntanos también un poco de ahí. Pues a ver, así te fijas, has visto, y esto nadie lo analiza y debería, ¿eh? Yo hace un tiempo hice una línea de tiempo analizando como todas las cosas que me han hecho Uh -huh. lo que te acabo de comentar. Crisis, avance, Avance. crisis, avance. Y yo tengo un ciclo de 4 años. ¿Tú te has puesto a hacerlo alguna vez? No, fíjate que no. Dibuja una línea y empieza a mirar desde lo más atrás que tú te puedas ir o desde lo más reciente, la última crisis, hacia atrás. ¿Cuándo fue la última crisis que tuviste que te hizo replantear lo que tenías? La mía es cada 4 años. Eso me hace acordar sobre un podcast de alguien que se llama, no sé si lo conoces, Ricardo Barza, que habla sobre que todos tenemos patrones que se repiten. Puede ser, no Algo, lo o sé. sea, que cada 4 o 5 años viene un patrón, ¿verdad? Y que te viene para dos cosas, para sanarte o para que sigas en el mismo ciclo hasta que tú salgas de ese ciclo, ¿me explico? Sí, ¿Tiene que ver con eso? pues yo la verdad que no lo vi por ahí. Yo solamente, no lo Fíjate, vi el podcast. Yo pues mira, solamente estaba analizando en un ejercicio de una formación, analizando todo de aquí para, o sea, desde donde estoy hacia atrás, porque claro, hay veces que te llega todo tan al tiempo que tú dices, Dios mío, ¿estoy en el camino que es? ¿Sigo por ahí? ¿O esto me quiere decir que no siga? ¿Qué pasa? Tu pregunta es, ¿cómo lo he llevado hasta aquí? Nosotros, primero haciendo desde mi punto de vista, tomando muchas decisiones con mucho miedo, sin saber si van a resultar o no, tratando de buscar la mejor ayuda que pudiera encontrar con lo que me pudiera permitir, pero también formándome mucho de manera autodidacta y de manera empresarial. Porque cuando no sabes, es como que vas perdido por el mundo. Sí que es verdad que Carlos Delgado dice siempre que hay que emprender y hay que tener un mínimo de conciencia y un mínimo de formación para emprender y ya luego para sacar el negocio adelante. Una de las cosas que creo yo que como emprendedor podemos hacer y que podemos absorber de tener una empresa, aparte del aprendizaje, es toda la información a la que tú puedas acceder, información de personas, de formación que puedas pagarte, porque todo eso te va nutriendo a ti como persona y va nutriendo a la empresa, porque cuando tú un día vas a un curso, al otro día no haces las cosas igual ni de broma, no las haces igual. Ah, no, no, porque yo ya sé que esto es un embudo y que tengo que crear, ser muy autodidacta, pensar, ¿sabes qué me cuesta mucho a mí ahora mismo? Que estoy estructurando la empresa por unidades escalables para que pueda llegar más adelante. Me cuesta mucho delegar.
porque no sabía cómo crear procesos. Estoy en ello, tenía que haber hecho esto hace mucho tiempo, pero en ese momento no lo sabía, o no sabía cómo, o no sabía cómo asentarlos. Creas procesos como muy informalmente, que se van creando dentro de la empresa, pero por ejemplo no los documentas. No piensas en que esto lo puede hacer otra persona. Tú lo piensas desde ahí cuando estás creando la empresa, y menos cuando es como tan pequeña, ¿no? Mm. Pero luego empiezas a redactar todo, a documentar todo en imágenes, en vídeos, en tal y que cual. Y ahora estamos en la parte de crearlos y estructurarlos. Luego viene una parte de comunicarlos, de implantarlos como cultura. Y creo que la parte es hacer las cosas con miedo, aprender muchísimo, todo lo que puedas. Si no sabes tú, ¿quién te lo puede enseñar a hacer? Pero a mí me pasó que yo quería aprender de todo y no se puede. Entonces creo que tienes que aprender a saber quién y no qué. ¿Quién puede hacer esto por mí? Entonces ahí está cómo he llegado, en este caso, hasta aquí. Delegas o delegas para poder crecer. Y es muy duro soltar, porque hay diferentes estructuras en las empresas para mandar, y yo tengo una estructura, por ejemplo, muy matricial, muy cortita. Yo llego hasta donde puedo llegar, pero no puedo llegar más lejos. Ahí es donde empiezas a pensar de otra manera. Entonces, tienes que salir de ahí, tienes que salir del delegar, tienes que salir del buscar gente. A ti te tienen que llegar como CEO cosas muy puntuales en las que tú tienes que participar y tienes que tomar decisión. Y para tomar esas decisiones tienes que ser implacable. O sea, fíjate de todo lo que te he hablado. Cambiar tu mentalidad, formación, hacer las cosas con miedo, delegar, aprender a delegar, saber a quién buscar que te ayude en eso que tú necesitas desarrollar para hacer X cosa, y siempre vas a querer hacerlo tú. También es Pero, verdad. perdona que te interrumpa, pero ¿cómo sabes elegir a esa persona que te guía? Esa es una de las cosas que quiero desarrollar en mi parte de formación a otros emprendedores, porque es una de las preguntas que a mí más me ha costado. ¿Y sabes por qué me ha costado? Porque he elegido muchas veces mal. He Muy elegido cliché. Total. putamente mal. Y aprendes entonces, ¿cómo sabes? Te voy a dar tu tutorial. Pues mira, lo que yo he aprendido es que tengo que buscar personas que primero sepan más que yo. Las personas que me ayudan a mí casi todas son mayores. Te sientes rara dándole Mm. instrucciones a personas mayores que yo, pero tienes que abrir mucho las orejas y la mente y escucharles. Escucharles hasta cierto punto, porque al final la decisión es tuya. Ellos te van a dar toda la información a ti, pero la decisión es tuya, y la responsabilidad de la consecuencia, adivina de quién son, tuyas Tuyas. también. ¿Qué pasa? Que son personas igualmente y también están condicionadas. Entonces tú tienes que formarte mucho. Yo recomendaría y recomiendo mucho formarnos en mentalidad. ¿Por qué? Porque los consultores, los colaboradores te exponen, te explican desde su experiencia, desde su forma, cómo ven ellos la situación que tienes, una situación con un cliente, con un empleado, con un negocio, con una contratación. Ellos te dan toda la parte de esto es lo que hay, esta es la normativa o lo que lo regla, lo documenta, y mi experiencia en estos casos es esta, pero al final la decisión es tuya, y los negocios van de riesgo también. ¿Qué tanto riesgo estás dispuesto tú a asumir? Yo hace unos años tuve que tomar la decisión de cambiar la flota, por ejemplo, ¿vale? Ujú. Era una decisión operativa en este caso, que implicaba subir muchísimo los costes. Y me equivoqué, pero la decisión de la equivocación fue mía. Me dijeron, por ejemplo, se nos sube mucho el coste de X operación y necesitamos vender con más velocidad, por ejemplo. Me dieron toda la información, me dieron toda la opinión, pero al final la decisión fue mía. Es verdad que tuvimos el sobrecoste, que luego por X o Y tuvimos que dejar el vehículo tal y cual, pero aprendes mucho. Ya ahora sabemos cómo funcionan esos vehículos, cuál nos conviene, cuál no, con qué capacidad, cómo mide la explotación en un camión. O sea, aprendimos muchísimo. Entonces tú dices, me equivoqué, pero ahora ya sé que tengo que irme por aquí. Y de lo que me dijeron, esto me sirve y esto no. Hay asesores muy conservadores y hay asesores muy
tira para adelante. Entonces tú tienes que encontrar el equilibrio. Como te dije ahorita hace un rato, esto va también de equilibrio. O sea, son muchos componentes, pero lo primero, mentalidad. Para saber cuándo, por ejemplo, un consultor te está aconsejando desde el miedo. Porque en este caso él te dice desde su perspectiva, pero la decisión es tuya. ¿Actúas con miedo o no? ¿Te arriesgas o no? Ahora bien, ¿cómo reduces los riesgos? Tampoco es que vas tú a mansalva. ¿Cómo reduces los riesgos? Pero para contratar a un consultor, primero que tenga mucha experiencia. Y una pregunta que le hago mucho a todos los consultores con los que trabajo últimamente es, vale, ¿cuáles son tus resultados? Tu carta de presentación son tus resultados. ¿A quién ayudas? ¿Cómo le ayudas? ¿Qué empresas llevas? ¿Qué resultados tienen esas empresas? Porque si es una persona que de pronto tiene muy poca experiencia, tienes que entrar a valorar otras cosas. ¿En qué tiene la experiencia? ¿Qué domina? ¿Qué me puede aportar? Por ejemplo, cuando hablan demasiado, no son consultores que tú puedas sacarles mucho provecho, porque hablan mucho, pero no saben cómo hacer las cosas, pero les cuesta mucho llevarlo a tierra. Entonces tienes un tú duplicado. Entonces no vale. No vale. O los que de pronto están muy, muy fuera de actualidad, que no dominan inteligencia artificial, ni saben qué es eso, ni quieren saber. Por ejemplo, ¿ves? Entonces, ¿tú qué estás Claro. buscando? Alguien que te dé experiencia en un corporativo y cómo estructurar una empresa, o alguien que te ayude en innovación. Entonces, lo primero que Fíjate. te preguntarías es, ¿qué estás buscando y para qué lo quieres? ¿Qué problema quieres solucionar? Y segundo, ¿qué? Esto, porque todo el mundo te dice qué tienes que hacer, pero al final siempre sientes que lo tienes que hacer tú. Entonces es como, ok, yo que dirijo, te busco a ti, consultor, asesor, sabes de esto, verifico quién eres, cómo trabajas y con quién y cuáles son tus resultados. Y ahora bien, esto que tú me dices que haga, ¿a quién se lo delego? ¿A quién le digo que lo haga y que lo ejecute para yo hacer el seguimiento? Y cuesta un montón, ¿eh? Porque tú siempre tienes la sensación de que tú vas a saber hacerlo mejor, pero tu tiempo no se tiene que dedicar a eso. Y cuesta mucho entenderlo. Y cuesta mucho delegarle a la gente y explicarle a la gente qué tiene que hacer. Entonces, a veces de pronto tú lo que haces es poner al consultor a trabajar con la persona y luego tú haces el seguimiento. Eso es lo que yo, por ejemplo, con los 7 años que llevo ya con este proyecto, que es muy industrial, vuelvo y te digo, trato de hacer con, no sé, riesgos laborales, por ejemplo, riesgos laborales no, recursos humanos. Somos una empresa pequeña, no tengo un departamento de recursos humanos y aquí en España se utiliza lo de las gestorías para los recursos humanos, la parte laboral y tal, pero ellos nunca te dan asesoría de consultoría verídica y eficaz con recursos humanos. Búscate un consultor que sea recursos humanos, que sea tu interine de recursos humanos, que te ayude a crear los procesos de recursos humanos, que tenga muy buena parte humana. Yo ahí, por ejemplo, hace un tiempo me equivoqué mucho, porque la persona que contratamos chocaba mucho con los empleados, entonces no haces match. Es difícil que Claro. los empleados la escuchen, es una persona de recursos humanos. Me equivoqué, ¿ves? Entonces hay que... y esto es de decisión, de riesgo, y una palabra últimamente que estoy que muy en la mente es, hay que ser implacable. Tú no le quieres hacer daño a nadie cuando le despides. Tú no le quieres hacer daño a una persona cuando le dices que no va a seguir trabajando o que su trabajo se tiene que hacer de esta manera, pero la persona no se lo toma bien. No se lo toma bien, pero tú Claro. tienes que ser implacable. No tienes que ser grosero ni ser desagradable, pero esto es lo que hay que hacer y se hace de esta manera. Claro. La decisión es tuya y tú estás pagando a esa persona. Fíjate. ¿Y cómo has llevado el proceso de eso, lo que me acabas de comentar, de tomar decisiones duras, inclusive de despedir? O sea, es al final algo que como empresario tiene que... Emocionalmente es complejo, pero es que tienes, o sea, yo hablo desde mi perspectiva porque yo soy mujer emprendedora y siempre tienes la parte emocional por medio. Y ahí es cuando empiezas a hablar de la energía masculina y la energía femenina, que es donde yo me estoy especializando para poder equilibrar todo lo que a mí me ha pasado y cómo yo lo domino en el día a día con todas las personas a mi alrededor, ¿vale? Eh, Cuando tú tienes que tomar la decisión de despedir a alguien, primero uno de mis mentores me dice mucho, las decisiones de las empresas tienen y deben estar basadas en datos. Si tú no tienes dato de números, en datos, información, números, numérica, es más difícil tomar una decisión emocional, porque la razón
le da como ese complemento a la emoción. Entonces, si por ejemplo tú tienes que despedir porque tienes que despedir por números, tú sabes por qué lo estás haciendo, no encaja, no se puede tal, pero tú como mujer piensas en esa persona y en toda su Y su familia. familia. Es muy duro, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando los sueltas y los dejas ir, siempre que lo hagas de manera correcta, como tienes que hacerlo, asesorándote bien, que las cosas estén bien hechas, porque es una situación que se genera en la empresa, por ejemplo, y es una decisión estratégica que debes tomar. Hazlo bien, hablarlo con la persona, no le va a gustar siempre, pero es la decisión que tú tienes que tomar y tu prioridad es que tienes que tomar una decisión por el bien y por la viabilidad de la empresa. Porque si aguantas a personas que no puedes aguantar por mucho tiempo, que es un error que cometemos muchísimo, luego el perjuicio está para todas las otras, para todo el equipo, ¿vale? Cuando tienes que despedir a una persona y lo haces de manera correcta, esta persona no está perjudicada porque lo ha hecho de manera correcta, solo tiene un cambio, pero tú aseguras la viabilidad del resto del equipo. Pero comunicarlo a la persona emocionalmente le sienta mal, Sí. emocionalmente le sienta mal, y eso te lo transmite a ti. Entonces, en realidad, no hay nada personal, tú no quieres, como te digo, no quieres fastidiar ni molestar a nadie, y la persona cree que sí. Y ahí es cuando entra tu interior a decir, ay, es que no puedo hacer más, y sueles o tiendes a dar más explicaciones de las que Sí. deberías. Me acabas de hablar de la mentalidad y yo tengo una pregunta, Sí, porque al final todos podemos emprender, sí. pero yo creo que hay dos caminos, emprender con mentalidad y con desarrollo personal o emprender sin, o sea, sí puede ser fuerte mentalmente, decir yo puedo y tal, pero al final la mentalidad lo que es formarse y todo eso es muy importante cuando estás emprendiendo. Sí, definitivamente sí. No es lo mismo emprender con un poco de foco y con no es lo mismo emprender con muchas ganas y yo lo voy a hacer, yo lo voy a tal, como un tonto motivado, ¿vale? Que es esto que me acabas de decir, de yo puedo, yo soy capaz y lo voy a sacar adelante porque es que yo, sí, muy bien, esto está perfecto, pero yo me he dado cuenta que primero hace falta, primero formarse, tener la mentalidad y la mente abierta para nutrirte de ello y aprender, porque a ti te pueden hablar de muchas cosas, pero si tú no las captas, no las entiendes y no las asumes y las llevas a tu emprendimiento y a tu vida en equilibrio, no lo puedes sostener. Entonces necesitas una mentalidad abierta, una mentalidad de disciplina. La disciplina es muy difícil de desarrollar si no la has tenido desarrollado desde pequeño. Una mentalidad de saber dónde está el equilibrio entre seguir con el negocio, porque muchas veces tú tienes un negocio y sigues y sigues y sigues y sigues y sigues, pero tú más allá no ves ese diamante, no lo tienes visualizado. A mí me pasa con la empresa que tengo tanto bloqueo burocrático por todo lo que hay alrededor de nuestra actividad en mi empresa actual, que si no es porque yo veo un diamante muy brillante al final del camino, tendría que reevaluarme si sigo por ahí o pivoto. Y pivotar es una habilidad que también hay que aprender, pero también depende de la mentalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos consecuentes o no conseguimos sostener en el tiempo la actividad o el trabajo, como tú me puedes decir, por ejemplo, que pasa en las redes sociales. No es lo mismo que tú tengas un proyecto y quieras tener un negocio digital y no seas constante. Si no hay constancia en un negocio digital, no hay nada. Porque tu público, tu contenido puede ser muy bueno, pero si no hay constancia, no tienes negocio. No tienes credibilidad, no tienes marca. Pasa lo mismo. Tú tienes que tener la mentalidad de tener la disciplina porque la motivación no dura para nada. Para nada. Y te puedes meter muchos shots de impacto, pero así como te vienen, te hacen cambiar una semana y luego se te van a sostenerlo, es muy difícil. Y la parte de mentalidad, yo no lo entendí así hasta que no me lo explicó Carlos Delgado, va siempre ligada con la parte de desarrollo personal y emocional. El equilibrio, la relicencia, el saber cuándo parar, el saber cuándo no seguir por ahí, el saber cuándo tienes que dedicarle más, cuándo tienes que parar y descansar. Creo que todo tiene que ver con un equilibrio. El emprender es un vehículo que te lleva hacia objetivos, pero esos objetivos también pueden ser
en el desarrollo de tu vida, de tu pasión, de tu por qué. Hay muchos libros que hablan de todo esto, pero cuando tú realmente estás emprendiendo y te enfrentas a ellos, que te das cuenta que eso tiene sentido, que tiene sentido desarrollar mentalidad, que tiene sentido desarrollar una mentalidad de no víctima, de responsabilidad, de qué puedo hacer yo por cambiar todo esto. Luego también tiene sentido que tú empieces a analizar y ver, por ejemplo, detalles de cómo funciona esto en tu equilibrio emocional, mental y espiritual, que de esto casi no se habla, pero cómo un negocio puede ser un vehículo para tú avanzar, para tú crecer. Muchas veces, como te digo, de esto no se habla, pero es un tema bastante interesante. Hay personas que de pronto no tienen un negocio, que de pronto tienen un hijo con necesidades especiales y ese es su vehículo en su vida. Para hacerlo aquí, y no lo sabemos desarrollar. De pronto tu hijo es tu maestro en ese vehículo. Tú tienes que aprender y trascender. Y lo más rápido para que tú puedas dominarlo, creo yo, es darte cuenta, ser consciente, desarrollo personal, mentalidad, aprenderlo rápido y avanzar. Yo, por ejemplo, muchas veces, ayer hablaba con uno de mis mentores y yo le decía, porque él es muy cuadrado, muy estratégico, muy masculina, energía masculina, yo le decía, pues mira, yo creo que con las personas que no te entienden lo que tú quieres es que no aprenden de cabeza ajena. Las personas no aprenden de cabeza ajena, no aprenden de experiencia, aprenden de su experiencia. Y yo te puedo explicar mucho todo esto y te quedarás con una, dos cosas, pero ¿cuáles vas a aplicar? De esas son las que más vas a aprender. Por lo que tú estás haciendo ahora con el podcast es justamente eso. ¿Qué aprendes de nosotros, los que te compartimos lo que hemos sabido y aprendido, y con qué te quedas y qué tomas para ti? Porque, por ejemplo, de lo que hemos hablado hoy, seguro que aunque sea una sola cosa, te vas a quedar para ti. Vas a decir, esto lo aprendí de esto, pero sí que es verdad que tienes razón. Entonces, la mentalidad, los negocios, sin mentalidad, sin disciplina, sin nada de eso, y si no la tienes es que tienes que aprenderla y de pronto ese es tu aprendizaje, aprender a hacerlo o aprender la disciplina. Y hay gente que se le da muy bien, hay gente que los negocios se le dan, que tú dices, pero ¿cómo lo hace? Toma decisiones en las que no siente miedo y no lo piensa. Y es una actitud muy psicopática, ¿eh? Y es una gran habilidad, hacer cosas, hacer cosas aunque sea con miedo, ¿me explico? O sea, solo, yo a veces tengo que tomar decisiones y solo con que conociendo todo esto digo, eso significa que es bueno, pero me está haciendo salir de mi zona de confort, pero ¿qué va después? Pero ahí yo me quedaría con, después de esto viene un avance. Siempre. Uno no lo cree, pero luego dice, es verdad. Y más fuerza, sobre todo. Sí. O sea, y ya resolviste este problema, el otro problema, bueno, ya esto a mí me pasó, yo lo solucioné así, de pronto tengo que cambiar algo porque esta vez no funcionó, pero ya esto me ha pasado antes y lo asumes con más tranquilidad y vas encontrando ese equilibrio. Así que la mentalidad es vital. Yo no he visto en ninguna, yo estudié en escuela de negocios y no me enseñaron mentalidad. Y es que de ahí empieza todo. Sí, todo. No me enseñaron absolutamente nada de mentalidad, entonces tú te crees wow, sabes de negocios, sí, pero primero domina tu mente y luego vende a la gente. Sabes que al final es como leer en un libro de Rompe la barrera, ¿no? Sí. Que dice que en los negocios lo principal es la inteligencia emocional. Y cuesta, cuesta saber dominarte. No, y cuesta identificar los términos. Los negocios son el mundo de las ventas y el mundo de los números y el mundo de la razón, de que tienen que funcionar y producir dinero y beneficios para que esos beneficios puedan repartirse y ser abundante, ¿vale? Y dar abundancia, ¿vale? Pero luego es muy emocional, tanto para saber cómo venderle a la persona y mostrarle que esto es lo que resuelve su problema, como tú dominarte por dentro cuando viene la adversidad, los problemas y el no soy capaz de ver cuál es la solución. Entonces, fíjate, es muy racional, pero es muy emocional al mismo tiempo. Y hay que tener las dos cosas, sí o sí. Y muchas no las puedes poner en práctica al mismo tiempo.
Tú sales de una formación muy empoderado, tú sabes, tú entendiste en ese momento, pero cuando te enfrentas al mundo de fuera, Sí. tú dices que la realidad es distinta. No, tú la estás tomando distinta. Se te ha olvidado lo que tenías allí. Vuelve y tráelo y entrénalo todo el tiempo, entrénalo. Yo muchas veces pierdo los nervios. Yo digo, pero ahora mismo estoy en el punto en que vuelvo rápido perdí los nervios y vale, venga, otra vez. Rápido. Porque entre más rápido puedas volver, tus bajones van a ser menos profundos. Te explico. Tú, cuando no sabes, tus bajones, tú subes, y tienes el bajón y caes al piso. Pero cuando sabes y tienes esa seguridad y has desarrollado tu mentalidad, tu bajón ya no hace aquí, ya no hace hasta abajo, ya hace aquí. Y vuélvete y ya ves, tus bajones son menos profundos y menos duraderos. Te puedes recuperar más rápido y piensas mucho más rápido. Solucionas cosas mucho más rápido. Así que la mentalidad sí, con los negocios sí. Y entender dónde está el equilibrio, totalmente. Qué fuerte. Yo creo que eso al final, ya para terminar, que sepas que también hacer este podcast, o sea, el podcast en general, el proyecto, es salir de zona de confort. Porque hablar con personas que saben mucho más que uno, y es lo ideal, o sea, siempre tienes que estar donde la gente sabe más que tú, y eso es algo clarísimo. Pues para mí salir de mi zona de confort. Yo venía con unos nervios de, ay, Andrea, me va a comer en el podcast. Pero la verdad que lo agradezco porque aprendí un montón. Y gracias, sobre todo gracias porque tienes mucho que aportar. Sí, pues, empiezas ya. Sí, me voy a poner con ello luego que terminemos. Vamos a ir viendo si le damos forma. Luego ya para terminar, tú me preguntabas los hábitos que a mí me han ayudado. Te digo que han sido varios y cada día trato de entrenar uno nuevo que me ayude, pero la mentalidad emprendedora, reflexionar de cada crisis, reflexionar mucho, pedir mucha guía, no sé, hay gente que cree en Dios, en el espíritu, en el alma, pedir mucha guía a tu interior, de que te indique, porque siempre te lo indica, Él lo sabe, Él sabe cuál es ese camino, de a dónde debo seguir. Esto es como ya un tip, tienes muchas flechas para elegir en tu camino. Cada flecha te va a abrir flechas nuevas. Entonces, hazlo sin miedo, siempre hay una flecha. Siempre hay una flecha, da ese paso. Cuando lo des, se te van a abrir más pasos. Y así sucesivamente, y se va construyendo tu vida. Entonces, reflexiona mucho y reflexiona con tu ser interior, con tu mentalidad, con tu creencia, con lo que tú veas que te sirve de apoyo y de tranquilidad y de paz, con tu zona de paz. Okay. Y luego, no sé si me preguntabas algo más. Sí, ya para concluir al final, para aquellos que han estado en el punto en el que tú has estado, o sea, ¿qué consejo, si te tienen que quedarse con algo de todo eso que has mencionado, qué consejo le darías a esa persona? Creo que va enlazado con lo que acabo de comentar de las fechas y es hazlo con miedo. Hazlo con miedo y te lo dicen mucho. Ahora, puta, hacerlo cuando estás ahí, eso es lo difícil, hacerlo cuando estás ahí, pero hazlo con miedo, siempre hay una alternativa. Luego también, intenta por todo, domina tu mente, domina tu emoción, respira y tómalo con calma. Baja tu tono, baja tu ritmo. Permítete la emoción de la frustración, pero vuelve rápido a tu foco, porque en los negocios hay que ser muy, muy rápido en tomar decisiones. A veces muchas decisiones las ralentizas y tienes consecuencias muy duraderas y cuesta todos los días estar en ello y te cuesta aprenderlo. Y luego instruirse mucho, formarse mucho, hay mucha información gratuita, esto que tú y yo estamos haciendo, preguntar, la gente que sabe está dispuesta a dar. Lo que pasa es que ahora estamos en el mundo de que capitalizamos lo que sabemos y eso no está mal, tiene un valor, ¿vale? Pero por ejemplo, me preguntaste algo como los hábitos, ¿no? Que tendrían que quedarse eso, hacerlo sin miedo, cuidar de ti, cuidar de tu imagen, cuidar de lo que proyectas, de cómo lo proyectas, de con quién te juntas, eso es súper importante, con quién te unes, a quién le dedicas tu tiempo. Y bueno, ya 2 preguntas largas. ¿Hay algún libro, recurso, algo que te haya cambiado la vida? Que digas, venga, si tienes que empezar algo, a mí esto me cambió la vida.
Pues mira, entender lo de la línea de tiempo que te comenté, que fue muy inconsciente, fue una formación que fui, nos mencionaron algo parecido, pero luego, y se trata de hacer una línea de tu tiempo, de cuándo has tenido, normalmente es una línea del tiempo, pero de cuándo has tenido crisis y encontrar tu patrón, porque de esa manera puedes prever. Cuando ha pasado ese patrón, te comenté que el mío es de 4 años, cuando se va acercando ese tiempo, tú dices, bueno, ¿por dónde va a venir? ¿Cuál es el cambio que tengo yo que hacer? ¿Cambio de aquí? ¿Cambio sigo? ¿Cambio? ¿Dónde está eso que tengo que resolver? Entonces, este recurso, entenderlo muy bien. Luego, un libro que yo creo que lo ha leído casi todo el mundo en el mundo del emprendimiento, pero Hábitos Atómicos es muy bueno. Muy bueno. ¿Sabes cuál también? Y esto es en la parte de estrategia de negocio, El arte de la guerra, de Sun Tzu. Ay, sí, he escuchado Es ese. muy bueno. Es un poco entrevesado de entender, pero es muy bueno en el sentido de corporativos. Ahorita, por ejemplo, si pasa algo con la empresa, ya como que mi mente piensa de otra manera, que por ejemplo dice, vale, ok, sacude el saco de serpientes, mueve las cosas para que las cosas se desacomoden, que tienen que volverse a acomodar. Y pasa, ¿eh? Y tiene muchos tips, y así que ese libro también está muy bueno. Bueno. Y con respecto al de la reflexión, yo creo que este es un libro muy potente que me recomendó Sara, y a mí ese libro me hizo ver las cosas totalmente distinto con todo, hacia mí y hacia los demás, y fue La voz de tu alma. Ay, también he escuchado ese. O lo lees o lo escuchas, pero como que cogen muchas cosas sentido. Y ese creo que es muy potente. Y mira que no es ni de negocios, ni de mentalidad, ni de emprendimiento, es de ti, de cómo asumes y entiendes la vida que has venido a vivir. Entonces es muy potente porque entiendes que las personas y los vehículos que tienes a tu disposición están ahí para algo y que tú tienes que aprender algo. Entonces tú te enfocas en pensar en, bueno, esto está aquí para qué. ¿Para qué? Entonces ese, mira, si me dices de cambiar de vida y de mindset, ese ha sido muy bueno. Muy, muy bueno. Lo recomiendo cada vez que puedo. Cada vez que veo a una persona como con mucho ruido, creo que ese es el que le recomiendo. Pues mira, pues la verdad que o sea, cuando digo que lo he escuchado es como que me lo han comentado que tengo que leerlo, pero nunca le he prestado atención. Así que yo creo que va a ser mi próximo. Optimiza tu tiempo. Está en YouTube y lo puedes ir escuchando en cualquier cosa, y escucharlo está muy bien y optimizas mucho tu tiempo mientras estás lavando, mientras estás en el gym, si es que haces gym, mientras estás haciendo otra cosa tal, pero que solo lo estés escuchando con algo que ya hagas mecánico, ¿vale? Qué bueno. Pero muy bueno, muy bueno. Optimiza tu tiempo, porque eso tenemos que ser expertas en eso si somos madres. Y bueno, ya como para terminar, una pregunta que estoy implementando, que es, ¿qué significa para ti, cuando te he dicho, iniciar el cambio, punto? Hazlo. Hazlo. Toma acción, hazlo. Ya. Y eso es una de las cosas que más nos cuesta en todo, ¿eh? Sí. En todo, y lo digo porque me pasa a mí de manera personal. Yo suelo analizar muchos puntos de vista o muchos prismas de una situación hasta que tomo la decisión y ejecuto. Pero lo que en realidad te da resultados y lo que en realidad hace que algo pase es el hazlo. Punto. Ya está. Ya está. Hazlo. Ya está. Que es lo que te digo que cuesta mucho, porque tú tienes mucho para hacerlo, pero no lo haces. Buscas el perfeccionamiento y en realidad nunca sale perfecto la primera vez, o no como tú quieres. Hazlo. Hazlo. ¿Quieres crear un podcast? Ponte frente al teléfono y hazlo, a ver qué pasa. Nadie te va a decir nada. Lo máximo que te puede pasar es que nadie te siga. Bueno, lo intenté. No, estás aprendiendo. Sí. ¿Por qué no me siguieron? Lo que pasa es que nos hacemos las preguntas incorrectas. ¿Por qué no impactó? ¿Qué no gustó? ¿Estaba esperruñada? Y de pronto, ¿y si salgo despelucada llamaba la atención? ¿Quién sabe? Hazlo. No vas a saber la respuesta si no lo haces. Pero yo te lo estoy diciendo a ti, pero yo misma me cuesta hacerlo o sostenerlo. A veces lo hago y luego no lo puedo sostener, y eso como que me frustra más, porque me gustaría sostener. Sí, ¿vale? Pero es eso, hazlo. Eso que estás haciendo con el podcast para mí es, déjate de tonterías y ponte a hacerlo ya. Sí. O sea, estas excusas que tienes en tu mente. Sí.
Total. Igual que montar la empresa, lo que te digo, o proceder con un proyecto interno o despedir a alguien. Hazlo. Haz así, hazlo. Punto. Ya está, punto. Es que esta frase viene del libro, o sea, de mi inspiración, de cuando lo hice, de la película de Will Smith, En busca de la felicidad. Ah, sí. Cuando le dice al niño, no dejes, y es lo que le digo todos los días a mi hijo cuando vamos al colegio, no permitas que nadie te diga lo que tienes que hacer. Sí. Si Cuando tienes están un jugando sueño, sí. si tienes un sueño tienes que perseguirlo. Punto. Y para mí ese punto, por eso Ashby Bosick tiene un punto. Porque para mí ese punto es hazlo. Pues sobre lo que te dije del podcast, del que yo quiero crear, porque la idea que quiero es también compartir este tipo de contenido en redes, más a la parte que te comenté, pero es eso, tips para ejecutivas, porque son ejecutivas, o emprende con tacones. Nicole, ¿tú qué piensas? A mí Emprende con tacones me gusta mucho. ¿Sí? Ya van como 3 personas que me dicen. Sí, eso ya es una señal, Me gusta. Mira que tips para ejecutivas a mí me gusta, yo creé las cuentas y todo. Es que para mí tips para ejecutivos me suena muy random, o sea, random no, es muy típico. Pero Emprende con tacones, no. Como algo más random, más inesperado. ¿Y tú? Yo Emprende con tacones. Te lo dije al principio. Me va a poner un lobutín aquí de punta. Pues bueno, vamos a despedirnos. Pues gracias, Andrea, por haber estado aquí conmigo y habernos dado esta información tan valiosa, que espero que lo aprovechen. Y bueno, que te sigan, evidentemente, estarán apareciendo tus redes sociales. Genial. Y que nada, que muchas gracias, de verdad. Nada, Nicole, te auguro muchísimos éxitos con el proyecto, con tu agencia. Muchas gracias. Hiciste preguntas muy interesantes. Y la verdad que cuando necesites, quieras o veas que te puedo ayudar en algo más a ti o a tu comunidad, pues por aquí me tienes, ¿ok? Gracias. Gracias, adiós.